Bien, entonces el artista entra al aula y trabaja conjunto a un docente, y el artista educador, ¿quién es? Entonces, cuando hablamos de él, es un artista que dedica parte de su tiempo a educar y formar a otros en su disciplina. Está en contacto diario con la disciplina y la experiencia artística. Es una persona que conoce la escena artística y cultural local, nacional, internacional, y es un puente entre la disciplina y el estudiante. Bien, hay casos en que los artistas educadores tienen una formación docente en pedagogía, pero la mayoría de los que nos dedicamos a esto no somos pedagogos, y por eso también se trabaja en formato de dupla con profesores que tienen la expertise y los conocimientos de pedagogía, y de esa manera se van de alguna manera nutriendo ambos. Bien. Nosotros trabajamos formulando una planificación conjunta en la disciplina artística, y esta disciplina a su vez está a disposición de la asignatura que trabaje el docente o viceversa. Hay casos en que trabajamos en talleres propiamente, por ejemplo, de música, junto a otro docente de música, pero hay casos también en que la disciplina, en este caso la mía, la música, yo he trabajado con docentes en el área de matemática, de historia, desarrollando contenidos curriculares de esas asignaturas, pero enfocándolas y trabajándolas desde la música. Bien, de esta manera se van buscando metodologías y formas de afrontar los contenidos de una manera alternativa a lo convencional, y que vayan eh, desarrollándose de manera transversal, como decía la definición que había expuesto antes y que ponía el Mineduc. Bien. En los talleres que desarrollamos, y yo en específico me pregunto siempre cuando voy a empezar un taller, eh, ¿cómo me habría gustado a mí que fueran mis clases cuando yo fui estudiante en el liceo? Y esa es como la premisa para poder plantear los talleres y los proyectos artísticos en aula que he desarrollado. Y esto lo hago principalmente porque yo estudié en un liceo, en el Liceo Coronel, y cuando surge para mí la posibilidad de trabajar realizando talleres artísticos, fue la primera pregunta que me hice, como, ¿cómo fueron mis clases y cómo me habría gustado que fueran? Y desde ahí yo empecé a plantear el taller, y para eso necesitaba y necesito cada vez que inicio un taller conocer eh, qué es lo que quieren hacer los estudiantes, qué esperan de mí, cuáles son sus intereses, sus vidas, sus anhelos, y desde ahí formulamos y construimos nuestro trabajo en los talleres. Eh, Esto siempre lo hacemos primero porque es como una base que en la mayoría de los artistas educadores realizamos, y también porque es parte de nuestro trabajo diagnóstico que nos piden hacer desde los distintos programas. Nosotros siempre partimos con un diagnóstico que dura al menos un mes, donde vamos conociendo a los estudiantes y donde vamos de alguna manera trazando las líneas para el trabajo que vamos a realizar durante el año, y es fundamental para poder lograr y tener procesos que sean productivos y que sean exitosos. Entonces, en este periodo de diagnóstico nos preguntamos también quiénes somos, tanto estudiantes como artistas o como docentes, ¿bien? Eh, para ir de alguna manera trabajando y articulando lo que va a ir después, necesitamos saber quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿bien? Entonces, yo al menos en mi taller lo divido en tres áreas de trabajo. El primero de iniciación instrumental, que es cuando me encuentro
con estudiantes que no saben o que quieren aprender algún instrumento, y donde se decide en conjunto y de acuerdo a sus intereses qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que quieren aprender, y tienen también la libertad de cambiar de decisión en el camino. No es que yo vaya a decirles, por ejemplo, que si ellos eligen guitarra van a tener que estar hasta el final en eso, porque entendemos nosotros que los intereses y los gustos de los jóvenes y de los niños están en constante cambio. Por lo tanto, siempre existe esa libertad dentro del taller para poder cambiar en el caso de que estemos en un taller de iniciación instrumental, y trabajamos siempre preparando material y enseñando el instrumento de manera focalizada y dedicada. Y esta de alguna manera es una diferencia respecto al trabajo que hay generalmente en las otras asignaturas, donde los contenidos vienen establecidos por un currículum, ¿cierto? Aquí nosotros trabajamos de manera un poco más libre y vamos desarrollándonos de acuerdo a los intereses, como les decía yo, que tienen los estudiantes, y eso es algo fundamental. Y para eso trabajamos, ¿cierto?, de manera dedicada, de manera individual, un poco más focalizada, aunque pueda ser un poco más lento, termina siendo más productivo para ellos y mucho más, el proceso de aprendizaje es mucho mejor. Otra de las áreas en las que trabajo es el taller de música juvenil, donde el foco está puesto un poco más desde la historia, entendiendo que la música juvenil es un fenómeno que surge en el siglo XX, con ciertos contextos, y la idea es que los estudiantes vayan comprendiendo el desarrollo de este segmento de la población, que es la población joven, ligada a un contexto histórico. ¿Bien? Y de ahí vamos trabajando los géneros y sus claves, y terminamos trabajando la composición colectiva. Como dice ahí, trabajamos los principales acontecimientos de la música juvenil en su historia global, escuchamos música, videos que nos permitan comprender cómo y por qué los estudiantes escuchan hoy determinadas músicas. Entonces esto es un trabajo musical, pero también con una mirada un poco más histórica, y eso también se puede ir ligando a la disciplina, o sea, a la asignatura de historia, con ciertos temas que son curriculares, ¿bien? Y la última parte de mi trabajo es la de producción de bandas, donde es cuando me encuentro con grupos de chicos que ya tienen formado o que tocan ya instrumentos, y buscamos la forma de hacer que esta banda suene lo mejor posible. Entonces trabajamos técnica, claves de composición, ensamble, puesta en escena, etc. Y también en algunos casos la grabación y la producción musical de las mismas bandas. Entonces, esto es un poco más general en cuanto a los talleres que desarrollamos junto a mis colegas artistas educadores, que son algunas claves que nosotros consideramos que son fundamentales en nuestro trabajo. Primero, que siempre desarrollamos clases que son horizontales, donde nunca nos ponemos como en una posición de autoridad o de superioridad con los alumnos, sino que trabajamos y tratamos de ser, de mostrarnos a ellos como una persona más, como claramente una persona adulta, ¿cierto? Pero que sin hacer tanto esa diferencia dentro de este juego de poder o de niveles que hay dentro del establecimiento de la educación. Tampoco somos de desarrollar clases con separación de sexos, por ejemplo. No consideramos eso para nada en nuestros talleres o en nuestras clases. Es importante también el desarrollo de la cercanía con los estudiantes, de generar lazos y vínculos con ellos.
estar siempre interesado en sus intereses, como les mencionaba antes, conocerlos en lo que más se pueda, tener siempre una comunicación fluida, sobre todo hoy día que estamos trabajando a distancia, esto es fundamental, y también considerando la realidad en la que ellos se desenvuelven y en la que viven, muchas veces también tenemos que desarrollar un trabajo de contención socioafectiva súper potente. Los talleres muchas veces se vuelven como un lugar de escape para los estudiantes o un lugar de cobijo, entonces es sumamente importante también este punto en nuestro trabajo. Y hoy día estamos desarrollando, de acuerdo al contexto en el que estamos, ¿cierto? Dos tipos trabajando con dos formas de trabajo, valga la redundancia, en nuestra labor como educadores artistas, que serían, ¿cierto?, la educación sincrónica y la educación asincrónica. La educación sincrónica es cuando, ¿cierto?, estamos presentes desarrollando tanto estudiantes como alumnos las labores educativas, y estas las desarrollamos principalmente a través de videollamadas o de clases a través de Meet o Zoom, donde siempre es importante tener la supervisión de los apoderados. Las clases son más reducidas en tiempo, no estamos desarrollando clases de 2 horas, por ejemplo, pero sí formulamos las clases de manera de que los objetivos sean puntuales y se puedan lograr. Estamos trabajando también con constante apoyo de herramientas digitales. Ahí puse algunas como YouTube, buscadores o páginas didácticas. Y las tareas que quedan para los alumnos, o acciones o investigaciones, están orientadas a que refuercen y estimulen lo que vamos trabajando dentro de las sesiones. Y la educación asincrónica, ¿cierto?, que es cuando no estamos presentes, trabajamos preparando cápsulas educativas, que es distinto a una clase grabada, porque las cápsulas tienen una duración un poco más pequeña y están orientadas a cosas más puntuales. Y esto principalmente lo hacemos porque sabemos de que la atención de los estudiantes y de todo en realidad, sobre todo hoy en día, es mucho más limitada, por lo tanto preparar una clase de 45 minutos, de 1 hora y media, va a ser sumamente desgastante tanto para uno como para el que está viendo esa clase. Por lo tanto, la opción que hemos tomado ha sido de preparar cápsulas educativas más dinámicas y más cortas, donde siempre se hace una invitación a escuchar, a ver, a hacer y a investigar desde también sus intereses. Plantear temas que sean generales y que cada uno después pueda ir desarrollándolos de acuerdo a los intereses que tienen y a los gustos. Bien, y estas cápsulas educativas que también fueron parte de lo que estuvimos revisando, de cómo poder construirlas, las claves que yo les mencionaba para poder hacer estos videos y editarlo y todo, están como también lo vimos ahí, están nutridos de material gráfico y didáctico, y hay siempre un apoyo en las herramientas digitales. Es fundamental también poder entrar en el lenguaje que manejan los estudiantes, que es un lenguaje sumamente digital y tecnológico, y por lo tanto hacemos siempre esta tarea de llevar los contenidos que tenemos que trabajar, o las unidades o lo que sea, a llevarlo al lenguaje de ellos y trabajarlo siempre desde el apoyo de las herramientas digitales que hoy día son fundamentales. El séptimo periodo llegará a su fin este viernes 16 de octubre. Bien, entonces, para poder ahora entrar como cierre del taller y de esta sesión, también me gustaría que pudiéramos conversar un poquito, abrir los micrófonos y plantear
y plantear esta pregunta. ¿Cómo ha sido su experiencia, la de ustedes como docentes, su experiencia educativa en el contexto de educación a distancia en el que nos encontramos hoy día? Para poder ir compartiendo también la experiencia. Muchas veces no se dan los espacios para que todos podamos estar y compartir cómo ha sido lo que ha vivido cada uno, las dificultades. Entonces, los invito ahora, aunque seamos un poquito, a que podamos abrir su micrófono, sus pantallas para conversar esto un ratito y poder de esa manera ir dando fin al taller. A ver si están por ahí. Bueno, en general el tema, o sea, el tema que se nos planteó y el desafío que se nos planteó producto de la pandemia es grande. Nosotros en general, ¿cierto? Creo que la mayoría nunca había hecho una clase virtual, una clase online. Sabíamos que eso era posible de hacer. Yo creo que el mayor contacto que podíamos tener con ese tipo de experiencia habrá sido alguna videoconferencia a la que habremos asistido alguna vez por voluntad propia, pero más allá que eso no. Entonces eso ya implica un saber, un conocer, un aprender de un montón de cosas, de las que yo creo que todavía nos falta mucho. Además que nos vemos enfrentados al problema que no nos afecta a nosotros nomás, sino que afecta a la mayoría de los profesores en este país, sobre todo los que trabajamos en el sistema municipal, que es el tema de la falta de conectividad de nuestros estudiantes. Incluso nosotros mismos tenemos mala internet en nuestras casas, o a veces tenemos que están conectados nuestros hijos, ¿cierto? Y en algunos casos está el marido, los hijos y la señora, todos usando el internet se cae. Entonces hay un montón de temas que son técnicos y que son de nosotros, o sea, seamos honestos. Hay una colega que dice, nosotros nos olvidamos que hay un decreto de suspensión de clases, nosotros estamos haciendo clases entre comillas por buena voluntad, nadie nos ha cambiado el contrato de trabajo para hacer teletrabajo, porque si eso fuera así, eso implicaría gastos para nuestro sostenedor. Entonces cada uno hace lo que puede. Para algunos es más fácil, para otros no, hay asignaturas en que esto se presta más, hay otras en que se hace más complicado. Yo me imagino, yo creo que no digo que no se pueda, pero yo creo que es más fácil explicar en clase online algo hablándolo que teniendo que demostrarlo empíricamente, por ejemplo. No sé, algo en ciencia, cómo se desarrolla un ejercicio en matemática, en física. No digo que no se pueda hacer, se puede hacer, pero no es lo mismo. Claro. Entonces nos enfrentamos a todas esas cosas y yo creo que nos queda mucho por aprender, y yo honestamente creo que el próximo año va a ser un año que vamos a pasar así, muy parecido a este. No me imagino volver a ningún tipo de antigua normalidad. Por lo tanto, aquí nosotros como colegio, son muchas las decisiones que vamos a tener que tomar, y no solo nosotros, sino que todo el mundo. Ahora, del taller en particular, o sea, yo tengo que reconocer que el taller tenía una primera parte eh, que, que yo creo que en general fue útil para todos, y ya después se puso específico, y ahí ya los más artistas y eso, a los que les gusta todo este tema del video, de editar, debe haber sido útil. Claro. Yo muchas veces me perdí, pero no significa que no haya notado, que no me interese tal vez en algún momento usar lo que aprendimos, pero digamos como en todo orden de cosas. Claro. Sí, bueno, ha sido difícil para todo, incluso a veces se piensa que los que somos más jóvenes estamos como tenemos más facilidades, pero muchas veces cuando nos enfrentamos al desafío de estar con los alumnos en estas aulas virtuales, también surgen distintas
problemáticas que muchas veces no sabemos cómo afrontar o que son difíciles, y como mencionaba usted también, existe todo este problema de conectividad, entonces muchas veces también trabajamos con la mitad o con menos, y qué pasa con el resto, po. Eso finalmente también es un problema, porque hay muchos que se están quedando atrás, no necesariamente porque quieran, sino que porque no tienen las condiciones o no tienen los medios para poder acceder a la educación, y claramente el otro año va a ser muy complejo también en ese sentido, porque si llegase a volver a las clases en aula, ¿cierto? Vamos a llegar con un desnivel entre los alumnos sumamente marcado. Entonces eso también va a requerir de que existan estrategias de nivelación y de recuperación, para poder ir avanzando sin que otros se sigan quedando atrás. Eso también va a ser una problemática súper importante y un desafío, yo creo, tanto para los que estamos en las labores de educación como para los que están en las labores de diseñar, ¿cierto?, todas las estrategias, para los directivos, y para qué decir de parte del ministerio, que de alguna manera yo siento también que ha estado totalmente al debe en esto, porque lo que se ha visto, ¿cierto?, es que existe como un ímpetu constante del ministro de volver a clase, y de poner todo su esfuerzo en eso, pero tampoco ha existido como un espíritu y un interés por, en el contexto en el que estamos, buscar la mejor fórmula para que todos puedan acceder a la educación de esta manera, ¿cierto? Sino que ellos han tratado de seguir impulsando y volver a lo que había antes, siendo que la realidad es sumamente distinta, y difícilmente se va a poder volver a estar dentro de una normalidad, ¿cierto? Bueno, es más o menos lo que pasa siempre, porque ellos ven desde el punto de vista de la sustentabilidad del modelo. Ellos necesitan tener madres que salgan a trabajar, por lo tanto necesitan tener escuelas donde vayan esos niños, tener jardines infantiles, salas cunas que estén resguardando a los hijos de esas madres para que salgan a trabajar, o de los padres, ¿cierto?, que tienen a cargo a sus hijos. Ellos no se ven enfrentados a que el alumno te diga: profesora, no le ponga tanta imagen a la guía, no le ponga tantos colores, porque resulta que eso me gasta mucho los minutos móviles del celular, ¿cierto? Yo no puedo estar una hora pegada en su clase si tengo clases de matemática o de inglés o de lo que sea, porque no tengo plan. Entonces son un montón de cosas de las que uno se pregunta en qué mundo vive esta gente, porque claro, ellos deben pensar: hoy si todos los niños tienen celulares, y eso tiene que ser sinónimo de que todos los niños tienen plan de internet, y la realidad no es esa. Ahora la pandemia ha demostrado en realidad la pobreza digital de este país. Una cosa es tener celular, ¿cierto? Y otra muy distinta es tener plata para pagar tu plan de celular, y ahora con la cesantía y todo, menos. Exacto. Sí. Eso es un tema súper importante a considerar, sobre todo hoy día. ¿Cómo podemos llegar, ¿cierto?, a los alumnos si ellos no tienen acceso a internet? Y ahora, por ejemplo, que estamos en cuarentena, si antes existía la posibilidad de que algunos pudieran ir a buscar material o guía a los establecimientos, ahora esa posibilidad también está súper limitada. Entonces el acceso a la educación está sumamente restringido. Entonces, bueno, y también está el tema de que supuestamente, ¿cierto?, el ministerio nos hizo vivir este mundo de la evaluación formativa hasta hace un mes, y todos sabíamos que en algún momento íbamos a tener que transformar la famosa evaluación formativa en calificación. Pero hay colegios particulares subvencionados y colegios particulares pagados que están calificando desde el primer día. Y eso hace también que los alumnos asistan a clase y hagan la guía. En cambio, nosotros ahora recién tenemos alumnos que están apareciendo, que en 6 periodos hacia atrás nunca aparecieron,
porque claro, porque ahora saben que es con nota. Claro, van a poner notas. Entonces eso también marca una desigualdad, porque estos niñitos que están apareciendo ahora recibieron las guías, algunos pudieron hacerla, otros no, y perdieron todo un proceso hacia atrás, que como dices tú, nosotros nos vamos a tener que encargar de recuperar de alguna manera el próximo año, quién sabe cómo. Claro, sí. El problema ahí es que, por ejemplo, ¿qué pasa con los de cuarto medio que ya no van a estar el otro año y que perdieron un año completo de contenido y de... Bueno, ellos lo están haciendo vivir en la mentira de que la PSU entra solo hasta segundo medio. Claro, Pero yo soy profesora de historia y yo revisé los temarios y los ejes. Y resulta que los temarios y los ejes incluyen contenidos de cuarto medio. exacto. Entonces, eso, Sí, y no solo pensando en la PSU, sino que para ellos, en su formación como estudiantes, claro, porque igual van a quedar ellos sin los contenidos de este claro, año. y ellos van a llegar a una universidad que lo más probable va a funcionar también online, donde supuestamente debieran haber aprendido, no sé, me pongo en el caso de los que han estudiado ingeniería, determinadas cosas que honestamente no las aprendieron. Y vamos a seguir en la desigualdad y la desventaja respecto de los que sí las aprendieron. Exacto. Sí, lamentablemente la desigualdad en la educación ahora se va a ver mucho más, más, más clara, yo creo. Y sobre todo ahora en lo que va a venir de la PSU, esta nueva prueba, ¿cierto? Ahí aún con mayor razón va a quedar en evidencia la desigualdad que hay entre la educación pública y la educación privada. Eso va a ser un tema súper fuerte, yo creo, cuando se den los resultados después de esta prueba, si es que se llega a hacer también. Uno no sabe finalmente qué va a pasar. Si el año pasado No, sí, sí. ya No, hubo sí, pero problemas, este año quizás claro, no. nosotros toda la vida hemos tomado la PSU en el liceo, por primera vez el año pasado vivimos los problemas que significó el tema del no más PSU, que no fueron menores, Sí, pues, tampoco fueron tan terribles, pero hubo, y este año no. Imagínate que yo recuerdo que el año pasado estábamos empezando el proceso de la prueba de historia, eh, as- como habíamos tenido problemas en la mañana, la protesta eran poquitos, pero muy ruidosas, todas las salas del segundo piso se bajaron al primer piso, se inventaron salas para evitar el ruido, y estábamos empezando, y llegan los encargados del local y dicen la prueba de historia, que era la última, la prueba de historia se suspende, los alumnos se retiran, no se hace prueba de historia. Y muchos cabros en la sala ya comentando, porque seguramente la noticia la habrían estado mirando 5 minutos sí, pues, antes en el celular. No, pero si no va a haber prueba de historia. Yo recuerdo que con la colega que a mí me tocó, teníamos la sala ordenadita, los cabros habían empezado a responder, y no. Y este año yo te aseguro que van a tratar a la fuerza, la van a hacer igual, porque al fin siempre hacen lo mismo. sí. Y si la Eso, cosa fuera muy pesada, que no sé qué tanto podría ser este año, claro, pues, pero lo que pasa es que ellos no quieren perder el gallito de no más PSU, po, y de que la admisión a la universidad en este país sea de otra forma. exacto. Sí, porque finalmente ahí tiene que ver con todo un cuento ideológico detrás, pues. Claro, Es más que la prueba, es una concepción completa de la educación, pues, sí. claro, desde el momento en que, bueno, existen las universidades privadas, ¿cierto? Ya se perdió todo el concepto del Estado docente, entonces todo eso, la educación como un servicio más subsidiado del Estado, Exacto. no hay que perder el negocio, dijo. El Eso, negocio es muy bueno. sí, Yo no no sé sé. quién va a tomar la PSU este año, sí, pues. Yo no voy a ir, pues. No sé, porque normalmente la tomamos los colegios públicos, hace mucho tiempo han integrado colegios particulares subvencionados, pero la gente se va a atrever a ir a ser examinador, aunque sean de 10 niñitos, Sí, porque pero ese es otro tema, porque si la pandemia sigue y si los colegios no están abiertos, van a abrir para la PSU, no sé qué irá a pasar.
Sí, porque por mucho que tú tengas 12 alumnos en la sala, ya inventemos 15, normalmente son 30 y tantos. Pero resulta que tú tienes que llegar al local, salir del local, pasearte por un local donde va a haber un montón de gente. Exacto, Igual, sí, exacto. Bien, no sé si están las otras profesoras ahí, si quieren aportar algo en lo que hemos estado conversando respecto a a la pregunta que planteaba yo antes, que era cómo ha sido su experiencia educativa en este contexto de educación a distancia, los problemas o las dificultades que han tenido, o las cosas que sí le han resultado y que quizás les gustaría poder compartir. Porque hay de todo, no solamente, no todo es negativo en esto, sino que también hay cosas que se pueden destacar y que sí son importantes, pues, y que se pueden ir guardando como experiencias positivas para repetir o para considerar más adelante. No sé si están por ahí o nos dejaron. hay 2 colegas que están, pero no tienen audio. Ahí Ahí está la está, calle. Yo estoy. Sí, al final puede tener audio. ya, Mira, más que, bueno, mi colega Miriam ha dicho, en realidad, todo lo que sucede en este momento con el internet, con los niños, con etcétera. Pero lo más terrible de esto va a ser, y lo más importante, creo, la brecha que no vamos a poder recuperar en años, porque estábamos llegando en el liceo, por ejemplo, estamos llegando a un nivel que estábamos ahí subiendo de a poquito. Pero con esto creo que vamos a retroceder unos 2 o 3 años en cuanto a contenido, en cuanto a ponernos al día, entre comillas, a nivel nacional con los similares a nosotros. Vamos en desventaja. Yo creo que eso es lo más terrible que vamos a sufrir, y nos van a castigar inmensamente como nos han castigado todos estos años, van a seguir castigándonos, va a ser peor. Esa es la mirada que tengo, no sé si muy pesimista, pero yo creo que es la realidad, porque la brecha ahora es más amplia con los colegios particulares subvencionados, y bueno, para qué hablar con los pagados. claro. No tenemos nada que ahí decir. Sí. Porque ellos han estado trabajando de marzo con clases, con horarios, y nosotros vamos paso a paso, lentamente, y los chiquillos tampoco por su lado han puesto mucho interés, que digamos, en educarse o en aprender. Sí. Bueno, ahí también tiene que ver mucho el contexto familiar también, ¿cierto? Por supuesto. Porque en muchos casos los chicos están medio abandonados o no tienen el apoyo de sus papás, o sus papás están, a pesar de todo esto, trabajando todo el día afuera, la pasan solo, entonces eso también marca una diferencia importante. Y aunque estén en la casa, tienen otras necesidades. Sí. Otras necesidades, entonces Sí, no estar frente al computador, que el computador seguramente no lo tienen, que tienen todos teléfonos, pero que se le gasta la tarjeta, o que no tiene internet, o que no lo pueden pagar, etcétera. Hay otras necesidades, que es comer, sí, que estar pagando la luz, que tener agua, etcétera, que eso es más importante en este momento que estar pegado a la pantalla haciendo una guía, por ejemplo. exacto. Porque para ellos lo pueden hacer más adelante. Sí, sí, y además también es importante siempre tener presente que el contexto en el que estamos ya es difícil para todos. O sea, ni siquiera para uno a lo mejor que tiene las necesidades cubiertas, ¿cierto? Ya es difícil el hecho de estar encerrado o de tener que estar con precaución, de no poder salir, no poder ver a los familiares, a los amigos, etcétera. Se va convirtiendo todo esto en una carga de estrés sumamente importante y que cargan todos, tanto estudiantes como docentes, como padres, ¿cierto? Finalmente es como el manto que nos cae a todos encima, pues entonces eso también es un tema importante a considerar con los igual alumnos. con el tema de los talleres, pues los talleres mal que mal son un escape para los cabros.
Sí, po. son una forma de quedarse más en el colegio, de hacer ahí, de encontrar ahí. Por ejemplo, yo me imagino los niños de la banda, cómo habrán echado de menos sus instrumentos, porque yo creo que la mayoría no tiene los instrumentos que están en el liceo, o los niños de los talleres de danza, o los que del taller de pintura, qué sé yo, los mismos que son del huerto. ¿Cómo habrán echado de menos esa actividad también? Porque bueno, ellos están ahí porque les gusta. Sí, po. Sí, bueno, lamentablemente, por un lado, porque este programa de talleres trabajamos con estudiantes y este año a ellos se les quitó esa posibilidad de acceder a los talleres, al menos en el programa del ministerio, y en el programa que yo les mencionaba del Ministerio de las Culturas, que era un programa que también estaba en todas las regiones del país. Hoy día solo está en la región del Biobío y en Aysén. El resto de los niños de todo el país quedaron sin talleres y sin la posibilidad de acceder primero, sin la posibilidad de acceder a cultura, y segundo, sin la posibilidad de acceder a una puerta de escape, de alguna manera, si podemos llamarlo así, en este contexto en el que estamos, porque que vendría siendo el arte como una herramienta, ¿cierto?, de terapéutica, o como de canalización de emociones, etc. Entonces, esa también es otra de los problemas y de las vulnerabilidades a las que se han visto enfrentar también los estudiantes este año, que no deja de ser importante tampoco, porque como decía usted, para muchos, incluso ahí en el liceo, había muchos que se quedaban porque si llegaban a la casa no había nadie. Entonces era una manera de extender su día, de estar acompañado y de olvidarse un poco de sus problemas, ¿cierto? Tocando guitarra o cantando o tocando batería. Y así lo mismo con los otros talleres, pues. Entonces, si antes estaban de alguna manera vulnerables, hoy día están mucho más vulnerables, y lo peor es que están en sus casas encerrados, pues. Entonces tampoco pueden acceder a otras cosas, no pueden salir a buscar alternativas, sino que están ahí con lo que tienen, ¿no? Bien, eso igual era algo que a mí me interesaba que pudiéramos conversar un poco, también exponerles y contarles, como les decía, respecto a lo que nosotros hacemos. Tanto yo como el resto de mis colegas, que son hartos, y las labores que podemos estar haciendo y que estamos desarrollando hoy en día. Y también agradecerle, bueno, al profesor que se sumó ahora al final, por estar siempre en las sesiones, participando en las cosas que yo les estuve exponiendo. En realidad, el taller no fue tan artístico, ¿cierto? Pero mi idea, más que ser como una carga a las cosas que ustedes están viviendo, era poder entregarle algunas herramientas que fueran prácticas, y en ese sentido espero poder haberlos ayudado en algo. Y como les decía antes, cualquier cosa van a tener el acceso a poder escribirme en mi correo. Yo les había ya compartido todo el correo, así que siempre cualquier cosa cualquier duda o consulta, ayuda que necesiten, lo pueden hacer, y ahí voy a estar yo atento. Están los videos que les había mandado antes, están todas las cosas de los materiales en YouTube, así que solo eso, pues. Espero que les haya servido, y nuevamente les doy las gracias por haberse sumado y haber estado participando en la sesión. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias, Edison. Que le vaya muy bien. Muchas Muy gracias. buen aporte. Bueno, si volvemos Estaremos viéndonos. el próximo año, si volvemos a clase, ahí nos veremos en persona. Correcto. Ok. Ojalá. Habrá que ver qué pasa. Así que eso, muchas gracias a todos, que tengan buen Igual a día. ti, gracias. Igual. Chao. Muy bien. Gracias a Chao, ti. Miriam. Chao. Chao, Ramón. chao. Chao, Edison. Gracias. chao.